Continuamos amigos y amigas con ustedes, mi cómplice. Llega el momento de la entrevista del día de la fecha. Nos vamos a dar un gustazo, periodista deportivo, más de 50 años de trayectoria. Del otro lado está el queridísimo Walter Nelson. ¿Cómo andás, Walter? Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, viejo? Bueno, muchas gracias por tu tiempo, un placer tenerte en el programa. Al contrario, todo bien. Bueno, Walter, vas a estar hoy transmitiendo por Radio La Red Tigre River desde las 6 de la tarde. Sí, Quiero preguntarte, sí. para empezar, ¿cómo es la preparación previa para el laburo del relator? Porque uno ve ahí las 2 horas de partido, pero eso lleva toda una preparación. ¿Cómo es ese laburo? Y por otro lado, ¿cómo ves al River de Michelis en estas 3 fechas que ya se jugaron post era Gallardo, ¿no? La preparación no tiene ningún misterio. Trato de descansar bien. Anoche me dormí temprano, tipo 12 de la noche. Duermo 8 horas, lo normal, 9. Luego me levanto y empiezo a preparar el trabajo, hablando con mis compañeros, las novedades que puede haber en el último momento, en este caso Tigre y River, que trabajan conmigo. Hoy va a comentar Toti Pazman, estará Gustavo Yarroch haciendo River, haciendo Tigre, creo, no recuerdo ahora, va a estar Juancito Fernández. Sí. Y después, almuerzo muy liviano, en este caso porque el partido es a las 19, arranco a las 5 de la tarde. Si es más tarde, quizá, qué sé yo, como un poquito más tarde, pero si no, almuerzo tipo 12:30, duermo una horita de siesta y a las 3 ya me estoy yendo para la cancha. Impecable, impecable. Y respecto del River de Michelis, ¿cómo lo ves en esta época? Era post Gallardo, que no debe ser nada fácil, ¿no? Con lo alto que dejó la vara el muñeco. Y bueno, es una incógnita de la identidad del fútbol que le quiere dar a Michelis, pero el plantel es prácticamente el mismo, con algunas modificaciones. Y River tiene que ser siempre protagonista. Yo no creo que De Michelis le dará su impronta con algunos toques o algún sistema táctico que quizá quiere implementar, el cual no venía siendo Gallardo, pero por ahora no lo ha hecho. Es más o menos lo mismo con distintos intérpretes, pues, lógicamente, ¿no? Totalmente. Nelson, bueno, sos hijo de padre uruguayo, mamá argentina, te criaste acá en el país y quiero llevarte un poquito para atrás en el tiempo al pibe, ese pibe que jugaba en la octava de Huracán. ¿Cómo eran esas ilusiones adolescentes? Ese pibe que jugaba ahí en el potrero y que según leí en varios lados jugaba bastante bien. ¿Cómo recordás esa etapa de tu vida, el Walter Nelson, pibe futbolista? Y es una etapa muy linda, la recuerdo siempre, por suerte la pude vivir. Y viví jugando, nací jugando al fútbol toda mi vida. Mi idea, además de estudiar, era tratar de jugar en el club. Jugué en Huracán porque mi papá era muy amigo de los hermanos Ragos, los managers de Bonavena. Siempre hay alguna conexión familiar con alguien. Mira, Y me fui a probar a Huracán y quedé, me probó Emilio Baldonedo, yo jugué siempre de 5 y jugué novena y octava. Lo que pasa es que ese año, después que terminé el campeonato de octava, me fui a probar a Atlanta con unos amigos. Señalo sin jugar. Y claro, bueno, y me probó, me acuerdo, el gran Nano Gandulla y quería que me quedara, pero yo estaba jugando en Huracán, tuve que pedir el pase y no me lo dieron. Y estuve, bueno, en esa época vos te quedabas un año sin jugar y quedabas libre en inferiores. Porque me quedaba mucho más cerca de mi casa. claro, Entonces claro. el trayecto y el viaje era mucho más corto que el que tenía que hacer yo, que vivía en Palermo hasta Parque de los Patricios. Me costó convencerlo a mi papá porque era muy amigo de los hermanos Ramos y él pensaba que podía quedar mal, pero jugué en Atlanta después 3 años hasta que se separan mis viejos y bueno, yo hijo único, mi mamá tenía una portería, tuve que empezar a trabajar. Después falleció mi papá, también muy joven. Sí. Y ahí jugué 5 años en la primera de Entento, que entré a trabajar. Y allí ya mi futuro rumbió por otro lado. El periodismo, el relato, la radio me gustó siempre. Vos- Inconscientemente me di cuenta ya a los 19 años que podía hacer lo mío y a los 21 empecé como periodista. Sin dejar de jugar al fútbol siempre, hasta el día de hoy que juego con mis amigos. Hoy seguís teniendo el fulbito fijo con los amigos. Mirá qué lindo y qué cosa la circunstancia de la vida, ¿no? Porque por lo que contás estaba el sueño al margen del estudio de la prioridad del fútbol, no se te termina dando por esas cosas de la vida y ya terminás en el periodismo con más de 50 años de carrera, ¿no? No hay mal que por Y bien no venga. sí, bueno, viste, a veces uno trata de elegir algo que le gusta mucho y quizás sin darse cuenta aparecen otras cosas y te definen el futuro. En mi caso fue eso. Y empecé Claro, muy jovencito, empecé en el año 72, yo tenía 21 años, como periodista para una radio de Tucumán. Lo que pasa es que en el camino se cruza mi mujer
la hija del gran Osvaldo Caffarelli, que la conozco en una fiesta, sin saber quién era y quién era el papá, y bueno, y ahí empezó la conexión con Osvaldo, que trabajaba en Radio Rivadavia con el Gordo Muñoz, y los fines de semana transmitía fútbol para Tucumán, la campaña de San Martín Atlético, y me dijo si me atrevía a hacer campo de juego. Lo mío no fue universitario en la parte periodística. No, fue una cosa que surgió. No fui a ninguna escuela, lo hice todo. En esa época estaba el ciclo de periodista deportivo nada más, ¿no? Como hoy que han proliferado muchísimas escuelas. Y bienvenido sea, por supuesto, para que los pibes tengan mucho mejor acceso. Pero lo mío comenzó así. Y cuando vas a Radio Rivadavia estaba el mítico Héctor Larrea, ¿no? Y bueno, con Héctor fue uno de mis grandes maestros. Trabajé rapidísimo con un programa que se escuchaba en todo el país. La radio antes era mucho más frecuente que todo el mundo la escuchara y no tanta televisión como hay hoy. Los tiempos cambiaron hoy, ¿no? Televisión por cable, la televisión abierta, streaming, las redes sociales. En esa época la radio tenía una importancia tremenda. Sí. Y era un programa que tenía 5 horas de duración y lo escuchaba el país. Y Héctor me dio la posibilidad de hacer la columna de deporte siendo muy joven, y la verdad que me ayudó muchísimo, en todos sentidos, en lo profesional y personal. Igual que mi suegro, ¿no? Mi suegro también fue otra de las grandes personas que me ayudó mucho. Pero bueno, estuviste ahí en los momentos indicados para poder hacerte lucir también, mostrar. Sí, porque ahí comencé también a hacer boxeo, que era mi otra pasión, que era la locura de mi papá. Y empecé a hacer en las grandes veladas de Luna Paz los sábados a la noche, que eran inolvidables en la década del 70 y los 80, con figuras que aún hoy y siempre serán recordadas, como Monzón, Nicolino Loche, Víctor Galíndez. El Luna Paz era una fiesta todos los sábados, era una cita ineludible. Y aquel que quizá no podía asistir escuchaba Radio Rivadavia, que era un parlar, con García Blanco y Osvaldo Caffarelli. Hablando que tu viejo era fanático del boxeo, acá justo lo tenía como entre las preguntas, porque mi viejo es fanático del boxeo. Viste, bueno, lo sabés más que nadie en el boxeo, recordamos noqueadores como Carlitos Monzón, Mano de Piedra Durán, pero a mí mi viejo de muy pibe, yo tendría 8 o 9 años, y me mostró videos de Nicolino Loche. Y yo no podía creer, porque, digamos, noqueadores hay muchos, pero el estilo Nicolino, ¿existió un símil Nicolino Loche en el mundo? ¿Existió un tipo que haga una cosa similar? No, lo Nicolino es algo que nunca se va a repetir. Es una marca registrada de boxeo argentino y a nivel mundial. Nicolino estaba fuera del lote de esos boxeadores de Buenos Aires. Hacía todo, hacía del boxeo algo distinto y agradable no solamente para los amantes del boxeo, sino también mucho para las mujeres, porque cada vez que peleaba el Nicolino había más mujeres en ringside que hombres. El arte de pegar y no dejar de pegar. Y Nicolino era un showman en ese sentido. Tenía una picardía, tenía un boxeo muy propio y un estilo irrepetible. No, de hecho, fuera del lote de cualquier otro boxeador a nivel mundial, no solamente la Argentina. De hecho, cuando a mí me muestra mi viejo la pelea de Nicolino por el campeonato del mundo contra Fuji, contra Paul Fuji. Realmente uno ve esa pelea y parece un cuento de García Márquez, un cuento de Fontana Rosa, perdón. Esa pelea es la perfección, es una obra de arte de lo que es el boxeo. Es una locura esa pelea. La estética, todo. La relató mi suegro, Osvaldo Caffarelli, con Cherquijano como comentarista. Una locura. Yo creo que es una de las más grandes joyas que ha dado el boxeo argentino en toda su historia, ¿no? El argentino ganó el título mundial en Tokio dando una verdadera exhibición. Y vos, Walter, que viste mucho boxeo, ¿está entre tus favoritos, Nicolino? ¿Lo tenés como en un lugar especial? Yo no es el tipo de boxeo que a mí me agrade, me guste mucho, pero no puedo dejar de reconocer que era un boxeo de una estética maravillosa, quizá excediendo esa estética de lo que es el boxeo, ¿no? Como decía Mohamed Ali, que nace en la cabeza, continúa en las piernas y luego se ejecuta con las manos. Claro. A mí me gusta otro tipo de boxeador, me gustaba Ubisaco, que tenía una técnica espectacular, era el ídolo de Maradona, por ejemplo. Sí. Y después podemos hablar de Monzón, que fue un campeón espectacular con un boxeo muy simple pero contundente. Muy contundente. Pero, o sea, hay boxeadores para todos los gustos en la Argentina, que fueron campeones del mundo y que todavía hoy uno los recuerda con mucho cariño y que son historias. Y siendo Walter un especialista en un deporte colectivo como es el fútbol, pero también en un deporte individual como es el boxeo, ¿cuál deporte te enamoró primero? No, los dos fueron de la mano.
Fueron de la mano. Siempre me lo preguntan y no hago una diferencia de uno u otro. El fútbol porque jugué toda mi vida y me gustó siempre, muy chiquito. Y el boxeo porque desde muy chico mi papá me llevaba a verlo y me encanta y me volvió loco. No, las dos cosas me fascinan y son mi vida, ¿no? Aparte del periodismo. Me gusta mucho el cine también. Oh, mirá vos. Son facetas que la gente no conoce, pero mi papá era fanático de cine y el boxeo, y el cine es el día de hoy que veo mucho cine, series, muy chico, permanentemente iba al cine con mi papá y mi mamá. Mirá vos sabés que mi viejo es más parecido a tu viejo de lo que pensaba, porque mi viejo es fanático del cine, de Carlos Casares, es él, iba todos los días al cine cuando era chico. Sí, yo soy un ferviente admirador de la década dorada del cine argentino y de la década dorada del cine en Estados Unidos, la década de los 40, los 30, los 40, los 50, con aquellos actores sensacionales que había, y que había películas que aún hoy perduran en la historia. Qué lindo. Y qué interesante esto que decís que también te gustan las series, ¿viste? Porque hay mucha gente que es fanática del cine y es como que no ha logrado entrar en el mundo de la serie, no ha enganchado. A mí sobre todo me enganchó mucho durante la pandemia, vi muchas series durante la pandemia. Al principio no me enganchaba mucho, pero bueno, mi hija, que es otra loquita también con el cine y el fútbol, me metí un poquito con las series y me enganché. El día de hoy que actualmente estoy viendo una serie que se llama El Panadero y Belleza, de una serie cubana que me encanta, la estoy viendo, por ejemplo, vi Abbey Road, vi Mad Men, qué sé yo, cositas algunas. Mirá que interesante. Sí, en la pandemia había que ocupar, sí, más los fanáticos del cine, yo me miré todo. Quiero preguntarte, Walter, Me gusta mucho leer también, leo mucho. Mirá vos. Quizá no tanto ahora porque por el trabajo que tengo y uno siendo un poco más grande le da un poco más de fiaca. Pero hay etapas donde me encanta leer, sobre todo en vacaciones. ¿Qué tipo de lectura? Me gusta mucho la parte de lectura de lo mío, de fútbol, de boxeo, y si no, novelas. No me gusta la ciencia ficción, sino cosas reales. Bien. Un poco de todo, o sea, me gusta mucho la biografía de gente importante. Me encanta leer, de saber cómo fueron y qué son. qué lindo, qué interesante. O sea que haces de todo, entre que te gusta el cine, lo que tenés de laburo, que es un montón, el fulbito con, el fulbito con los amigos. ¿Y cómo ves a la distancia? Porque realmente uno se pone a pensar y 50 años de trayectoria en cualquier profesión es un montón. Y sí, es mucho. Por ahora estoy bien. El día que empiece, soy muy autocrítico y si no me doy cuenta de algunas cosas me lo hace saber mi familia, mi mujer, mis hijos, que son muy futboleros, mi hijo preparador físico de boxeo, o sea que seguramente ellos me lo van a hacer saber, pero eso me voy a dar cuenta. Yo ahora me siento fantástico. Sí, El día que empieza a estar lento, o empieza a errarle el acto, no está rápido, ese día digo, chao, no va a haber ningún problema. Siempre hay un principio y un final, en algún momento me voy a retirar. bueno, y se seguirá jugando al fútbol con los amigos, seguramente. Eso siempre, mientras no tenga alguna lesión grave, entreno, estoy bárbaro, estoy bien. Eso lo voy a seguir haciendo hasta que, bueno, eso también, hasta que me dé cuenta de que pueda seguir jugando y de algún momento también va a tener que parar. No, obvio, por supuesto. En alguna nota te escuché hablar de lo fundamental que para mucha gente se volvió el rating, pero que a vos te sigue interesando hacer periodismo. ¿Cómo ves el periodismo de hoy respecto a cómo era hace algunos años? ¿Vos crees que el periodismo ha mejorado, que está en una caída? ¿Cómo ves el periodismo en sí como profesión? El periodismo es uno solo. Investigar, producir, opinar, debatir, ese es el verdadero periodismo. Después que se haya distorsionado en los últimos años, porque algunos medios están mucho más interesados en hacer rating que periodismo, haciendo un show que a veces no existe, con gritos y descalificaciones de un periodista hacia otro periodista, hacia otro colega. Ese tipo de periodismo no me gusta, sigo de largo, no lo veo. Cuando veo algún programa donde pienso que que están debatiendo, que están opinando, que dejan hablar, que se respeta la opinión del otro, eso sí me interesa. Y si no, veo mucho fútbol y mucho boxeo, sigo de largo, porque la verdad que a esta altura de mi vida y con 51 años, con los grandes periodistas que trabajé, no me deja nada. Y si un programa a mí no me deja nada, no pierdo el tiempo.
Totalmente, totalmente. Aparte, la famosa frase que últimamente, lamentablemente, hay mucho periodista de periodismo de periodistas. Cosa que no comparto, como tampoco comparto esa locura de los últimos años que los periodistas dicen de qué equipo soy, y pierden credibilidad, porque al perder credibilidad la cosa es muy complicada. Totalmente. Decir de qué equipo soy permanentemente. Vos no naciste periodista, yo no nací periodista, soy hincha. Pero trato de ser respetuoso en ese sentido, porque el hincha es muy sensible, y sobre todo cómo se está viviendo. Sí. Una sensibilidad muy especial, y lógicamente que al decir vos de qué cuadro sos permanentemente, publicarlo, genera sospecha en algún momento. ¿Y cómo te la sacas de encima? Por más que vos seas un tipo objetivo, aún diciendo de qué cuadro sos y opinando. Obvio, si sos objetivo en una sociedad tan sensible como esta, no depende de vos. Es muy difícil, es muy difícil. Alguna vez el gordo García Blanco me dijo la credibilidad como la virginidad, se pide una sola vez. No. Totalmente, totalmente. Una cosa interesante de vos, Walter, la verdad que una de las cosas que me motivó a hacer esta nota, a pesar de la trayectoria que tenés, sos un tipo de barrio, ¿no? Un tipo de barrio en un ámbito donde hay mucho ego en ese ámbito. En tu caso, porque se ve que sos un tipo de barrio, pero ¿cómo notaste que se maneja eso? Sobre todo para aconsejarle a los pibes jóvenes, la gestión del ego cuando aparecen las luces, cuando aparece la notoriedad, cómo manejarse en un ámbito donde hay mucha competencia también, como es el periodismo deportivo. Eso va en cada uno, ¿no? Y la manera de manejarse y los valores que uno tiene, de lo que te enseñaron tus padres, de los amigos que a veces tratás de no equivocarte y elegirlos bien. Claro. Yo sigo teniendo mis grandes amigos de la época que no era Walter Nelson, era simplemente Walter, o el Chueco, como me decían cuando jugaba el teléfono, o el Turco, y de hecho lo sigo manteniendo eso. Tengo muy pocos amigos dentro del ambiente, es un ambiente complicado, mucha envidia, mucha competencia, es una hoguera de vanidades. Pero tengo amigos, ojo, no son muchos, pero los tengo dentro del ambiente. Y los demás son colegas y compañeros. Y trato de manejarme de esa manera, siempre me manejé así, no voy a cambiar ahora. De hecho, ahora estoy, mirá, yo vengo toda la mañana, ahora no, porque está de vacaciones, dejo a mi nieta en el colegio, que vive a 4 cuadras, y me vengo a un bar que está acá, que se llama El Faro, que está cerca de mi casa, a leer el diario. Me gusta leer el diario de papel, más allá que estoy muy informado con las redes sociales, Sí. y tomar un café y de pronto encontrarme con algún amigo y charlar. Son cosas normales y cotidianas de la vida, y eso no lo perdí nunca, más allá de que estuve en grandes eventos y estuve echándole la mano a grandes figuras, no solamente del ambiente futbolero, del ambiente del espectáculo, pero hay que manejarse de una manera normal. Por lo menos es la identidad que yo tengo y la manera en que me manejé toda la vida. Sí, sí, es algo natural por la educación que has tenido. Hablando de grandes deportistas, algo que me gusta es que vos siempre has seguido, explotó con tu relato con Maravilla Martínez, pero vos lo seguías de mucho tiempo antes y forjaste una muy linda relación con Sergio, ¿no? Sí, con Sergio me une una relación estupenda, divina. Sergio es un tipo muy respetuoso, de una educación fuera de lo común, dentro del boxeo, que para la gente, generalmente el boxeador que salió de estratos sociales muy bajos. Claro. Le costaba entender que un boxeador como Sergio tuviera una cultura muy amplia y general y hablara como si fuera un arquitecto, un abogado, ¿no? Pero bueno, eso lo sacó, por ejemplo, de ese lugar donde la gente pensaba que no lo podía encontrar. Pero yo lo conozco mucho antes de la pelea con Chávez, porque nosotros transmitíamos la pelea cuando peleaba en Europa, porque se pone boxeo de primera, cuando nadie lo conocía. Lo único que yo lamento que Sergio podía haber explotado mucho antes y hubiera tenido una carrera mucho más larga, claro, siendo más joven y mucho más exitosa. Pero bueno, se dio así. Claro, él logra, claro, él para el común de la gente la popularidad la logra con la enorme pelea contra Chávez Jr., ¿no? No, ella venía siendo campeón del mundo en la Claro. categoría inferior, que la gente no sabe, el Super Welter. Super Walter, Y claro. acá lo empiezan a conocer cuando le gana por nocaut a Paul Williams, la Sí. pelea memorable también. Que después tuvo un accidente, ¿no? Tremendo. Sí. Y bueno, ahí ya lo empezaron a tomar en cuenta y a conocer. Claro. La pelea de Chávez fue la frutilla del postre, fue algo, está dentro de las grandes peleas a nivel mundial de los boxeadores argentinos. Pero yo te voy a decir algo, si no hubiera pasado todo lo que pasó en ese minuto y medio final,
de la pelea era una pelea más. Claro. Porque le estaba dando una verdadera exhibición de boxeo. Eso lo hizo inolvidable por todo lo que pasó, por supuesto. Totalmente. Y hablando de que vos sos tan fanático del boxeo y sabés tanto, ¿cómo me lo podés definir como boxeador a Sergio? Porque me acuerdo que siempre se hablaba un poco del bajar la guardia como Nicolino. No es un noqueador, es un tipo bien técnico. ¿Cómo me lo podés definir? No confundamos, es técnico y pega. Ha definido muchas peleas por nocaut de manera brillante. Lo que pasa es que es un mediano chico. Claro. Es un super welter, 69 kilos, que pelean 72 y generalmente da ventaja de peso. Da ventaja de peso, claro. Tiene tanta calidad, tiene tanta jerarquía, tiene tanta técnica, que se puede dar el lujo de dar ese tipo de ventaja. Claro. O se pudo dar el lujo de dar ese tipo de ventaja y ser para mí uno de los más grandes boxeadores que he visto a nivel nacional. Obviamente está dentro de la galería de los grandes. Y él dependía muchísimo de su físico, ¿no? Eso también lo he escuchado alguna vez hablar de esta cuestión de Sergio por el estilo de entrar y salir, esa cuestión, la cuestión física es muy importante en el sistema de pelea de Sergio. A él lo ayudó mucho de ser un obsesivo en la parte física y estar siempre, no 10 puntos, sino 12 puntos para cada pelea. Y en el boxeo es fundamental eso. Además lleva una vida muy sana, su vida personal. Es muy cuidadoso, muy obsesivo, se cuida mucho. Por eso ha llegado a lo que llegó con la edad que tiene. Claro, claro. Bueno, Walter, para ir finalizando, ¿te queda algún sueño profesional por cumplir? No, el único sueño, el único que pido al baro, al de arriba, que me cuide, que me siga manteniendo bien para seguir en esta profesión que tanto quiero y que aún la llama de la pasión no se apagó. O sea que voy a seguir, como te dije anteriormente, hasta que, lógicamente, todo tiene un final, hasta que me dé cuenta. Me quiero retirar bien, no quiero que me toquen el hombro y me diga, mira, lamentablemente ya no podés seguir trabajando. Me quiero dar cuenta solo, y me voy a ir solito, cuando no esté ya en condiciones de... Soy muy obsesivo y muy profesional. Se nota muchísimo el profesionalismo y la pasión. Sos un tipo que cuando relata o cuando habla, ahora que estamos hablando de boxeo o de fútbol, se te nota que inmediatamente enganchás porque es algo que tenés adentro. Se nota a la legua. Es que ha sido mi vida eso. Y mucho tuvieron la gente que estuve alrededor, que me cuidaron mucho, sobre todo mi familia, y que me respaldan en todo lo que hago. Así que eso tiene mucho que ver también, tener una buena familia atrás que te respalde. Claro. Bueno, Walter, realmente para mí, desde este programa de la Ciudad de La Plata, que tampoco soy periodista, lo hago por hobby, porque me gusta, ha sido un enorme placer charlar un poquito de boxeo, de fútbol y de tu vida con vos. Dale, te mando un abrazo grande, que la pases bien y gracias. Bueno, muchas gracias. Abrazo gigante. Ahí pasaba el queridísimo Walter Nelson. Ha sido un enorme privilegio tenerlo en este programa. Linda charla de boxeo, de fútbol, un poquito de todo. Y bueno, en este primer programa de los 10 años de Usted es mi cómplice, la hermosa charla con Walter Nelson.